Mi nombre es Sofía y les quiero contar una experiencia paranormal que viví cuando trabajaba como policía en la ciudad del sur de México. Han pasado ya varios años de esto, pero aún recuerdo vívidamente cada detalle de lo que sucedió esa noche. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de la ciudad durante el turno de la noche, aunque mucha gente piensa que ese es el turno más tranquilo. La verdad es que nos tocaba enfrentar todo tipo de situaciones inesperadas y, en ocasiones, bastante perturbadoras. Recuerdo que era una noche de octubre. El clima era frío y lluvioso. Estábamos dando nuestras rondas habituales cuando de pronto recibimos una llamada de emergencia. Nos informaron que en una de las casas de las afueras de la ciudad se escuchaban gritos desesperados y que los vecinos estaban muy asustados, por lo que solicitaban nuestra presencia de manera urgente. Mi compañero y yo nos apresuramos a ir al lugar. Cuando llegamos vimos que se trataba de una casa antigua. Era de 2 pisos que se encontraba en un aparente estado de abandono. Había algunas personas en la calle en pijama, y al ver nuestra patrulla nos hicieron señas para que nos acercáramos. Nos bajamos del vehículo y antes de que los vecinos pudieran decirnos algo, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la casa. Mi compañero y yo nos miramos, sabiendo que teníamos que actuar rápido. Nos acercamos a los vecinos y les pedimos que se metieran a sus hogares, pues podía ser peligroso que estuvieran allí. Algunos obedecieron, pero otros se quedaron asomados por las ventanas, curiosos por lo que iba a pasar. Mi compañero y yo nos aproximamos a la puerta de la casa y golpeamos con fuerza, gritando que éramos policías y que si había alguien adentro, que se entregaran con las manos en alto, pero no obtuvimos respuesta, solo otro grito aterrador que nos heló la sangre. Sin más opción, mi compañero pateó la puerta que se abrió de par en par. Entramos con nuestras armas en mano, alumbrando cada rincón con nuestras linternas. En la planta baja solo encontramos basura y malos olores, pero nada más. Subimos las escaleras con cuidado, siguiendo los protocolos. Al llegar a la segunda planta nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. En el piso había un gran círculo con un pentagrama gigante, y en las paredes había escritos en un idioma que no lográbamos descifrar. Acordonamos la zona, pues era evidente que allí se habían llevado a cabo rituales satánicos. Entrevistamos a los vecinos, quienes nos contaron que desde la 1 de la madrugada habían empezado a escuchar esos gritos horribles, que eran provenientes de esa casa abandonada. También nos dijeron que en los últimos días se habían visto algunos individuos entrar por una de las ventanas frontales de la misma casa durante la madrugada. Los vecinos preferían encerrarse y no salir a averiguar, pues les daba miedo que esos sujetos les hicieran algo. Mi compañero y yo no pudimos encontrar a nadie dentro de la casa, pero estábamos seguros de que algo sobrenatural había ocurrido allí. Mi teoría es que se trataba de algún tipo de demonio, debido a los rituales satánicos que encontramos. Tiempo después la casa fue demolida, pues ya no era de nadie. Hasta el día de hoy desconozco si en ese lugar sigue habiendo algún indicio de lo que ocurrió esa noche. Lo que sí sé es que esa experiencia marcó mi carrera como policía y me hizo cuestionarme sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión. Esa no fue la única vez que me tocó enfrentar situaciones paranormales durante mi servicio. Recuerdo otra ocasión también en una madrugada, cuando mi compañero y yo recibimos una llamada de emergencia desde la casa de una mujer que decía que su hija estaba en peligro. Llegamos rápidamente al domicilio y tocamos la puerta. Nos abrió una niña de unos 6 años muy asustada. Nos dijo que su mamá estaba encerrada en su habitación gritando y pidiendo ayuda. Mi compañero y yo subimos las escaleras con sigilo, con nuestras armas en mano, pensando que tal vez se trataba de un intruso.
Cuando llegamos a la habitación escuchamos fuertes golpes y gritos desesperados de la mujer. Tocamos la puerta y nos identificamos como policías, advirtiendo que entraríamos por la fuerza si no abrían. En ese momento todo se quedó en silencio. Mi compañero abrió la puerta y entramos, pero no había nadie más que la mujer. Estaba en una esquina de la habitación con una expresión de terror. Le preguntamos qué había sucedido y dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos dijo, con los ojos llenos de miedo, que teníamos que irnos o terminaríamos en un lugar horrible. En ese instante escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Bajamos rápidamente y vimos a la niña llorando, escondida debajo de una mesa en la sala. Intenté abrir la puerta, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La mujer bajó las escaleras gritando que por nuestra culpa todos iban a fallecer, que él ya estaba ahí. Fue entonces cuando empezaron a parpadear las luces y el ambiente se volvió cada vez más frío. El perro de la niña que estaba en el patio comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y entonces, lo más espeluznante, escuchamos unos pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como los de algo grande y pesado que golpeaba el suelo. La mujer entró en pánico y se tapó los oídos, mientras la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando que éramos policías y que íbamos a disparar si no se detenía. Pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando implacables. De pronto todo se quedó en silencio. La mujer estaba al borde de las escaleras cuando de repente algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté sujetarla, pero fue demasiado rápido. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos a la habitación la puerta se había cerrado con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos golpes y ruidos de animal dentro de la habitación. Mi compañero disparó la cerradura, pero la puerta seguía sin abrirse. Era como si algo la estuviera empujando con una fuerza sobrehumana. Las luces se apagaron por completo y mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo sobrenatural, algo que nuestras armas no podían detener. Desesperados bajé corriendo en busca de la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré mi linterna hacia la cocina, allí estaba de pie, con una sonrisa cínica y burlona en el rostro. Algo me decía que ya no era la misma niña. Mi compañero bajó y vio a la niña intentando acercarse, pero le advertí que no lo hiciera. Sabía que esa no era la niña que habíamos visto antes, que algo maligno la había poseído. Retrocedimos lentamente hacia la puerta, pero esta seguía atascada. La niña comenzó a caminar hacia nosotros, con esa sonrisa espeluznante. Mi compañero disparó la cerradura, pero no funcionó. Algo no quería que saliéramos de ahí. Entonces volvimos a escuchar esos pasos de caballo bajando por las escaleras. Yo empecé a llorar del terror que sentía. Apenas pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas, como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En ese momento la puerta se abrió de la nada. Mi compañero y yo corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron los otros oficiales entraron a la casa, pero yo ya no quise volver a entrar. Solo escuché por la radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en la planta superior, pero ya no había rastro de la niña. Desde ese día me he cuestionado una y otra vez qué fue lo que realmente sucedió en esa casa. ¿Qué tipo de entidad maligna se había apoderado de la niña? ¿Qué le habrá pasado a ella? Nunca pudimos dar con su paradero, y el padre, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. Esa noche marcó un antes y un después en mi carrera como policía.
Me di cuenta de que hay fuerzas sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión y que nuestras armas y protocolos no son suficientes para hacerles frente. Desde entonces voy con más cautela y he aprendido a confiar en mi intuición, pues sé que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar. El mundo de la policía no todo es lo que parece. Detrás del uniforme hay relatos que desafían la realidad, historias de encuentros inexplicables y momentos aterradores que desafían la lógica y la razón. Bienvenidos a una serie de relatos que revelan el lado oscuro de la ley. Estos son los relatos de policías. Pónganse cómodos que ya comenzamos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del Lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana,
Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con 2 compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó y les comenzó a creer, y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla,
Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Les mando un saludo a todos aquellos policías que nos escuchen y que hacen su noble labor. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado. Hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban. Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explorar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo. Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. 2 oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba.
Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal. Pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo o si fue solo producto de mi imaginación. Pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia. Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad, todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles, así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles. Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre. No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso?
¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que llegaron hasta el final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra policía. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.